del año 2021. En este inicio de la Semana Mayor, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana. Bueno, la Semana Mayor se inició ayer con el Domingo de Ramos. Buenos días a todo el equipo de El Sol de la Mañana, la audiencia de Sol, la teleaudiencia de Telefuturo Canal 23 y las personas que siguen nuestros contenidos a través de las redes sociales. Buenos días a todos y a todas. Hoy hacemos referencia a los siguientes temas. Vamos a ver aquí. Hablamos del fenotafio a la hermana de Juan Pablo Duarte, Rosa Duarte. Hablamos también de la proliferación de armas de fuego y de los feminicidios, y hablamos de otras situaciones internacionales que pueden tener algún impacto. Hay un cierre provisional del canal de Suez y hubo una situación hace unos días en Birmania que se ha recrudecido con más de 100 muertos después de un golpe de Estado. Entonces, señores, bueno, vamos además, entre otras cosas, antes de que entremos con el homenaje a la hermana de el padre de la patria, antes de que entremos con este tema, pues quiero felicitar a los organizadores de Corales Championship, que terminó este fin de semana de manera muy exitosa, llegando a más de 525 millones de personas. Un joven americano llamado Joel Domen, como resaltaba Rafaelito Díaz un poco más temprano, de apenas 33 años, pues ganó este campeonato de golf PGA en la República Dominicana, en Corales, que es la cuarta edición, y él ganó siendo la tercera vez que compite en este torneo en la República Dominicana. Entonces, bueno, el ministro de Salud Pública, pues Roberto Fulcar, ha anunciado, el ministro de Educación, Roberto Fulcar, ha anunciado que para el día 6 de abril, se inicia el año escolar, pero estamos hablando de la educación inicial y estamos hablando de la preprimaria. El Ministerio de Educación, MINER, anunció que iniciarán clases semipresenciales el próximo 6 de abril los estudiantes de la primera infancia y del nivel inicial en las edades entre 3 meses a 5 años y en el primer ciclo de primaria, que son los niños que llegan hasta los 8 años. También los de sexto grado de las modalidades educación técnica y de arte. Repetimos entonces cuáles son los que se van a iniciar a partir del próximo 6 de abril. Los estudiantes de la primera infancia y del nivel inicial, en edades entre 3 meses a 5 años, y el primer ciclo de la primaria, que son los niños que llegan hasta los 8 años. También los de sexto grado de modalidades educación técnica y de artes. Así se va a iniciar este plan, que es gradual, voluntario, de regreso a las aulas. Entonces, lo que tiene que ver con la educación inicial,
pues lo que se haría prácticamente es adaptarse a una realidad que algunos han cuestionado, pero que no causa ningún problema y permite pues que cierta actividad económica, profesional fluya. Pues cuando una pareja de esposos que ambos trabajan han tenido que reincorporarse a su actividad laboral, la opción que tienen es de dejar el niño en la casa con la niñera o con una trabajadora. Y entonces, ante esa opción y dejarlo en un centro donde va a estar con la vigilancia de profesionales, en un ambiente donde el niño puede socializar, donde puede jugar, donde puede intercambiar con otros amiguitos, pues evidentemente que la diferencia es abismal. La diferencia es abismal. Entonces, en cierta medida, esa práctica se ha estado llevando a cabo tanto en Santo Domingo como en Santiago, en otros lugares. Ahora, tendrá el aval del Ministerio de Educación. Esto es lo que tiene que ver con la parte privada. Ya aquí lo que tenemos de nuevo es entonces la incorporación de los niños del primer ciclo de la primaria y también de aquellos que están en sexto grado en las modalidades de educación técnica y de artes. Bueno, yo creo que esto como piloto, nos irá preparando para algo que es inevitable. Después hay que ver qué pasa, por ejemplo, con las estancias infantiles que están a cargo de la INAIPI. Porque en esas estancias, esos niños que son dejados ahí por sus madres, tienen la alimentación, tienen atenciones psicológicas, tienen atenciones médicas y la madre puede realizar su actividad productiva. No hay mejor lugar para esos niños que esas estancias infantiles. De manera que también esas estancias deberían estar operando. Desde la administración anterior lo que se hizo fue que se sustituyó eso, tratando de hacerle llegar alimentos a esos niños, a sus hogares, pero jamás será igual que el cuidado que estos niños reciben en las estancias infantiles. Así es que vamos a esperar lo que ocurre con esto. Entonces, bueno, señores, ayer pues se cumplió con un deseo, con una aspiración en la que se venía trabajando desde hace tiempo. Hay que darle todo el crédito al escritor, poeta, comunicador Luis Martín Gómez, que tiene años tratando que se les rinda el homenaje que corresponde a la hermana de Juan Pablo Duarte, a una de las hermanas, pero una de las hermanas más destacadas del patricio Juan Pablo Duarte, Rosa Protomártir Duarte. Entonces, los restos de Rosa Duarte no han sido localizados.
entonces lo que se hace es lo que se llama un cenotafio, es decir, que se coloca pues una... Se separa el lugar donde deben estar sus restos, se coloca allí una urna simbólica con el nombre de la prócer y cuando sean localizados sus restos, entonces son traídos a este lugar. Pero para fines del homenaje que representa la presencia en el altar de la patria, equivale casi igual a la presencia. No obstante, esto no debe disminuir los esfuerzos que han de hacerse para localizar los restos de Rosa Duarte y traerlos al lugar que le corresponde aquí en el altar de la patria, en el Panteón Nacional. ¿Quién fue Rosa Duarte? Ya sabemos que fue hermana de Juan Pablo Duarte, que ella y Vicente Celestino Duarte fueron los hermanos de Duarte que alcanzaron mayor trascendencia, aparte desde luego de el patricio Juan Pablo Duarte. Y la alcanzaron porque ellos colaboraron ampliamente con el proyecto de su hermano. Y en el caso de Rosa, las pocas cosas que se saben de la familia y de Juan Pablo, su hermano, se saben por sus anotaciones. Es decir, que ella fue una persona clave a la hora de conseguir algunas referencias familiares sobre esta familia. Y Vicente Celestino, que nació en Puerto Rico, estuvo pues vinculado desde el principio a toda la conspiración encabezada por Juan Pablo Duarte para buscar la independencia de la República Dominicana. Entonces estuvo en la conjura para lo del 27 de febrero de 1844 y siempre estuvo al lado de su hermano, apoyando plenamente todos sus proyectos. ¿Qué pasó con los otros hermanos? ¿Cuántos eran los Duartes? Los hijos de don Juan José Duarte y de Manuela Díez. Bueno, fueron 11 los hermanos de Duarte. ¿Por qué los otros de 11, apenas 2 son los que sobresalen junto a su hermano y están apoyándolo plenamente? ¿Era porque los otros no apoyaban a su hermano? Sí, apoyaban a su hermano. Pero lamentablemente de los 11, por lo menos 5 murieron de manera prematura. Murieron poco tiempo después de nacer, como ocurría en esa época. Entonces, no alcanzaron, digamos, una madurez, una adultez que le permitiera ser partícipe de todo el proyecto que encaminó su hermano. Y los que sobrevivieron, también tuvieron otras dificultades, porque lamentablemente esta familia tuvo una incidencia de demencia y entonces no estaban, digamos, aptos para ejercer plenamente todas sus facultades. No tenían, entonces eso ocurrió. De los 11 hermanos, sobrevivieron Vicente Celestino, Juan Pablo, Rosa,
sobrevivió Filomena, Sandalia, Manuel y Francisca. Esos fueron los sobrevivientes. Esos fueron los sobrevivientes. Entonces, del que más se ha hablado de su demencia es el caso de Manuel, pero era una situación, característica que se usó en esos tiempos un poco para denostar el proyecto de Duarte. Entonces, bueno, con relación a esto, a Rosa, ella pues sacrificó, digamos, toda su vida por la causa, porque ante la ausencia de los hermanos, de tanto de Juan Pablo como Vicente Celestino, que estaban siempre activos en la conspiración, Rosa era la persona que tenía lucidez para estar a cargo de la familia. Y entonces ella no se matrimonió, no pudo, no se casó, porque ella estaba prometida a Jacinto de la Concha, pero Jacinto de la Concha quedó involucrado en esa conspiración sanchista que terminó con el fusilamiento de María Trinidad Sánchez y con el fusilamiento de Antonio Duvergé y de su hijo, pero también en el caso de Tomás de la Concha, no Jacinto, de Tomás de la Concha, que fue el prometido de Rosa Duarte. Aquella conspiración se supo de ella por revelaciones de Narcisazo, del primer Narcisazo, que era el padre de Sánchez. Ese Narcisazo, cuando se daba su traguito, lo hablaba todo. Y hizo revelación de una conspiración que había contra Santana. Estaba involucrada María Trinidad Sánchez, ella tenía conocimiento de todo. Fue tan heroica que se decide su fusilamiento porque no delató absolutamente a nadie. No delató a nadie. Y entonces ocurrió la situación del fusilamiento de Duvergé, el fusilamiento de su hijo y de otras personalidades. La salida de Duarte desde el inicio, es más, antes de proclamada la separación, antes de la proclamación del 27 de febrero de 1844, ya lo que podemos denominar como el Partido Duartista estaba dividido en dos tendencias. Las tendencias de los llamados aliancistas y los anti-aliancistas. Los aliancistas y los anti-aliancistas. Entonces Mella era aliancista, Sánchez encabezaba los anti-aliancistas. Pero esa misma división entonces después derivó en otra división política más matizada, porque de aliancistas y antialiancistas, los duartistas entonces después se dividieron en baecistas y santanistas. La mayoría, lo que era la juventud duartiana, estaba más próxima a Báez, por lo que Báez representaba, por la formación, la cultura y la aspiración pues de encabezar un proyecto burgués que tenía Báez, que se asimilaba mucho a los objetivos que tenía en ese sentido Duarte. Entonces, por eso la inmensa mayoría de la gente que acompañaba a Duarte cerró fila con el baecismo. Una parte lo hizo con el
con Santana. Y de ahí pues vienen las raíces de nuestro bipartidismo. Entonces saludamos el cumplimiento de este decreto. Enhorabuena, el país le ha rendido este homenaje histórico merecido a Rosa Duarte y esperamos que todo esto concluya alguna vez, localizando sus restos y trayéndolo realmente al Panteón Nacional. Entonces, bueno, quiero, antes de tratar el tema de los feminicidios, referirme a un tema en el que quiero llamar la atención de la alcaldesa Carolina Mejía. Señores, hay una situación en plena ciudad que el que no la ve no la cree. Es decir, el que no la ve no la cree. Que son cosas que pueden ocurrir y que no es que aterroriza a quien la está padeciendo, no. Aterroriza a cualquier persona que vea la posibilidad de que en su entorno se pueda permitir algo como eso. Me refiero a una situación que se da ahí en el Evaristo Morales, en la calle Polibio Díaz. Ahí, en medio de dos torres, hay un solar. Ese solar, pues, corresponde, en términos de lo que fueron los propietarios de origen de esa propiedad, a las mismas personas que vendieron los solares donde se hicieron dos torres y quedó un solar en el medio de esas dos torres. Una es GD2 y la otra es GD3 en la Polibio Díaz. Entonces, ya por el tipo de construcción que hay en un lugar, ya automáticamente queda determinado el uso de suelo de ese lugar. Es decir, si el ayuntamiento, si Obras Públicas han hecho una autorización de uso de suelo en medio de dos solares, en medio de un solar para la construcción de dos torres familiares, entonces el tipo de construcción que ha de hacerse en el medio tiene que tener relación con las otras dos, porque tú no puedes hacer una autorización de uso de suelo para construir una torre y al lado de la torre entonces permitir un arrabal. Pero un arrabal, y no un arrabal en el hecho de que usted se encuentra con torres que están próximas a sectores populosos. Bueno, pero esos sectores populosos estaban ahí y al lado de ese sector se ha hecho una torre. Pero en un lugar que no está para nada arrabalizado, permitir un arrabal y ahora ese arrabal ahí tiene un letrero que dice autorizado por el Ayuntamiento del Distrito Nacional. Vamos a ver si colocamos las imágenes. Para que la propia alcaldesa mande a verificar esta situación. Porque, señores, permitir una cosa así en la ciudad, ¿ustedes creen que afecta solamente a los vecinos de estas dos torres? No, permitir una cosa así es abrir la posibilidad de que a cualquiera le ocurra que en un solar que esté próximo a su residencia se levante un arrabal, se arrabalice totalmente. Bueno, ¿cuál es el pretexto? No se trata de una invasión. El que ha promovido el arrabal es propietario del solar. Pero el hecho de que sea propietario del solar no le da derecho a hacer lo que se le antoja. Miren esa carpa que ustedes ven ahí, en esa segunda planta, en esa carpa, ahí vive gente.
Es decir, ahí vive gente en esa carpa en medio de dos torres. Ahí vive gente y hace de todo lo que hace la gente que vive en un sitio. Estamos hablando sus necesidades, estamos hablando la actuación plena de su vida, pero una cantidad de gente inmensa que se ha permitido que viva ahí, en medio de dos torres. En medio de dos torres, en el Evaristo Morales. En el Evaristo Morales se ha permitido una cosa como esa. Entonces, imagínese que empecemos a dejar que la ciudad se arrabalice más de la cuenta. Porque ya hay sitios que, bueno, hay situaciones que han surgido, que ya son históricas, que involucran a muchísimas personas, que el tratamiento que hay que darle en términos sociales uno sabe que es cuidadoso. Pero una cosa como esta, señores, permitirlo, que eso se haga en la cara de las autoridades, pero además ponerle un letrero. Porque yo veo ese letrero ahí y nunca creo que un ayuntamiento va a autorizar una cosa como esa, pues sin aprobación de plan. Nada, porque es un arrabal. Es un arrabal, pero en ese arrabal viven decenas de familias. Porque le viven haciendo casuchita o tú te instalas en una carpa y vive ahí y duerme ahí y hace lo que sea así. ¿Cómo tú vas a vivir al lado de una cosa como esa? ¿Cómo vas a vivir al lado de una cosa como esa? ¿Y cómo las autoridades pueden tolerar, pueden permitir una situación realmente que llegue hasta esos extremos? Entonces, ojalá que la alcaldesa, Carolina, no mande, pasa por ahí porque tú no lo crees. Tú ves eso en imagen y tú no lo crees. El que no ve eso no lo cree, que se pueda aceptar y tolerar una cosa así en plena ciudad, en pleno polígono central, que se pueda aceptar una cosa como esa. Entonces, bueno, vámonos con otro tema. Miren, señores, se ha recrudecido el tema de los feminicidios. Y cuando el presidente Abinader presentaba su propuesta de seguridad, su plan nacional integral de seguridad, una de las aspiraciones es reducir el tema de los feminicidios. De ahí que estemos hablando de buscar medidas que eviten esa proliferación de armas en manos de la población. Entonces, solamente en marzo, bueno, Olga Enesia Pérez en el Diario Libre hace un resumen de lo que ha ocurrido en marzo y aquí tiene 6 feminicidios, incluyendo uno que se produjo ayer. En este mes de marzo se registra el doble de feminicidios de los ocurridos en igual periodo en los últimos 2 años, en los que se habían reportado 3 mujeres asesinadas cada año por sus parejas o exparejas en la República Dominicana. Los reportes de publicaciones hechas solo por el Diario Libre presentan que en lo que va de mes, al menos 6 mujeres murieron a manos de su pareja o expareja, contrario a marzo del año 2020 y 2019, que se reportaron 3 defunciones. En el portal de la Procuraduría General de la República solo están colocados los 6 casos que ocurrieron en el mes de enero. Esto debido a que las estadísticas correspondientes a febrero están en proceso de validación. A menos de 2 semanas que el presidente Abinader afirmara que desde el 1 de enero hasta el 13 de marzo de este año 2021 los feminicidios han disminuido en un 54% en relación a la misma fecha de 28 a 13 casos. En el mes de marzo los casos se duplicaron. Jenny Reyes murió de un disparo
que le ocasionó un hombre identificado como Joel en la comunidad de Los Rincones del Distrito Municipal del Rubio. Y Ana Antonia Llanos, de 39 años, fue encontrada muerta a palos en la vivienda de su pareja, Francis Cepín, en el callejón Los Moros del sector Don Pedro, en Santiago, en la fecha 15 de marzo. Entre el 24 y el 28 de marzo, en la República Dominicana ocurrieron otros 4 feminicidios en Espaillat, Higüey, Santo Domingo Este y San Francisco de Macorís. El caso más reciente se registró el sábado, donde Percio Valles mató de varios disparos a su pareja, Lourdes Antonia García Mejía, de 42 años. Ayer las autoridades informaron que en Higüey, Marisol Batista, de 29 años, murió luego de recibir 2 disparos que le hizo Rosel Tavares Campuzano. Otro caso que trascendió en los medios de comunicación y en las redes sociales fue el feminicidio de María Dolores Marte, ocurrido en el sector Almarrosa I de Santo Domingo Este, cuando Fernando Mercedes permaneció alrededor de 9 horas atrincherado en su vivienda luego de matar a su pareja y de herir al hijo de esta. Lucecita Parra, de 36 años, falleció a causa de una estocada en el tórax propinada presuntamente por su pareja sentimental identificado como Erasmo, en un hecho que en el sector de las colinas de San Francisco de Macorís. Bueno, aquí vemos que no solo hay muertes por armas de fuego, pero la inmensa mayoría de los feminicidios se cometen con armas de fuego. Entonces, hay un tema que los criminalistas llaman el acoplamiento. El acoplamiento. Para que se dé un homicidio, para que se dé un suicidio, tienen que haber ciertas condiciones de acoplamiento. No solo es que el individuo tenga la intención de cometer un homicidio, o sea propenso a cometer un homicidio, o sea propenso al suicidio, sino que tiene que haber un cierto acoplamiento. En Estados Unidos, unas 40,000 personas, todos los años se quitan la vida. Y cuando se verifican las estadísticas, casi siempre interviene un arma de fuego. Y entonces es un hecho que se asocie la posibilidad de tener esa arma de fuego al hecho de que se consume definitivamente el suicidio. Y cuando se chequean las estadísticas de homicidio, por igual. Cuando chequeamos estos homicidios que ahora llamamos feminicidio porque tienen una característica especial que están relacionadas con la condición de género, con la condición de mujer, también observamos lo propio. Observamos lo propio. Es probable que sin un arma al alcance, en el momento en el que se produce esa ira que lleva a atentar contra la vida de una persona, pues una parte de estos hechos no desemboquen en una fatalidad. De ahí, porque no sale del aire el hecho de pretender desarmar a la población, no sale del aire el hecho de déjame buscar formas para recoger parte de las armas que están en la población. El interés de recoger armas en la población sale del hecho de que la inmensa mayoría de los hechos violentos están vinculados a la posesión del arma y a la facilidad con la que se dispone de ellas. Entonces, este es un rompecabezas que no es solo nuestro, porque no es verdad que nosotros tenemos problemas, porque hay países, somos un país subdesarrollado y otros países desarrollados no lo tienen. Hay muchas similitudes en los problemas del mundo moderno
sea usted un país desarrollado o sea usted un país subdesarrollado. Porque fíjense que algunos de los planes que nosotros aspiramos a aplicar en términos de seguridad ciudadana son planes que se han ensayado en realidades de países desarrollados y sin embargo a veces tenemos el propósito de aplicarlo. Entonces, es un tema que viene dando vuelta, tal vez desde hace más de un siglo. Desde hace más de un siglo hubo una iniciativa de un policía estadounidense que se generalizó en la policía estadounidense y que se entendía que esa iniciativa de por sí reducía la violencia, reducía la criminalidad. ¿Cuál fue esta iniciativa de O.W. Wilson, que así se llamaba este policía? De esta persona es que viene lo de el patrullaje. Lo del patrullaje, es decir, si la gente siente una presencia constante de patrullas, él entendía que eso disminuía la posibilidad de que se cometieran hechos delictuosos, que esa presencia. Y se empezó a aplicar en algunos sectores y se entendió que esta propuesta tenía una incidencia en la disminución de la criminalidad. Pero después que se hicieron realmente investigaciones académicas por años, que se estuvo en una vigilancia del tema, se descubrió que entre esta metodología y otras metodologías no había una gran variación. Por ejemplo, a principios de los años 60, en Kansas City se contrató a uno de los principales criminólogos y académicos del tema, que se llamaba Short Kelly, para ver cómo se estudiaba el fenómeno, lo que había planteado Wilson, ver si lo que había planteado Wilson ya años después tenía resultado. Entonces, él dirigió un estudio donde habían sectores, donde había una vigilancia constante de patrullas. Había sectores donde las patrullas actuaban una vez reportada la ocurrencia y habían sectores que tenían otro tipo de metodología. En definitiva, encontró poca diferenciación entre una cosa y la otra. Todo partiendo del hecho de que no hay país en el mundo, ni siquiera país desarrollado, que cuente con los recursos suficientes como para tener la cantidad de policía, la cantidad de vigilancia suficiente para poder tener una opción totalmente preventiva de la ocurrencia de un hecho. Eso no existe en ninguna parte del mundo. En ninguna parte del mundo. Es un dolor de cabeza de cualquier país. Ese tema es un dolor de cabeza de cualquier país. Todos los ejemplos que yo le estoy poniendo son ejemplos de los Estados Unidos. Y de cómo a través de los años lo que se ha tratado es de reinventar una opción por otra. Entonces, ¿qué ocurre? Que después que se aplica un plan diseñado por Kelly, que era mixto porque se entendió que particularmente el problema de la patrulla no incidía, los números no bajaron tampoco. Entonces, hay otro observador, otro estudioso y que también había sido policía, que se llama Lawrence Sherman. Lawrence Sherman se hizo experto
detectando quién podía tener un arma de fuego y cómo enfrentar esa posibilidad, cómo un policía, sin poner en riesgo su vida, podía descubrir que una persona tenía un arma de fuego y despojarlo de esa arma de fuego, porque todo esto se ha dirigido siempre a tratar de reducir la cantidad de armas de fuego en la gente. Entonces, bueno, se aplica el plan de Lawrence, se educa prácticamente a toda la policía tratando de que apliquen la metodología de Lawrence para ver si consiguen un desarme masivo de la población, por lo menos en lo que tiene que ver con el porte. Sabemos que en Estados Unidos hay legislación sobre ese sentido y podemos decir que se consigue poca cosa. Se consigue poca cosa. En definitiva, es un tema que nos hace ir de una política hacia otra política, pero en el fondo, este asunto del acoplamiento que tiene esta sociedad moderna con las armas de fuego, no lo hemos logrado resolver. No lo hemos logrado resolver. Y sin resolver eso, pues en definitiva, nosotros no vamos a disminuir la incidencia de los feminicidios. Tengo otros ejemplos, pero por razones de tiempo hago un corte a esta referencia. Y estoy hablando, en todos estos casos, señores, yo estoy hablando de académicos. Yo estoy hablando de planes que se observaron por años con los principales criminólogos y con estudiantes del tema. Es decir, aquí en el mundo, ese es uno de los principales desafíos en estos momentos. Cambio y fuera.